Grasshopper nos va a pedir planos para definir posiciones en el espacio y vectores para definir direcciones. Por ejemplo, el componente Circle nos pide un plano para setear tanto el centro como la orientación del círculo. Si yo paso a mostrarles esto en perspectiva, vamos a ver que el círculo está orientado con respecto al eje X y al eje Y, porque adentro tiene un plano internalizado, que es el plano XY. Yo podría abrir un plano vertical como el XZ, que es este plano que están viendo acá. Voy a mantener apretado Control y con clic derecho puedo zoomear. Si este plano lo enchufan en P, ahora el círculo se va a construir con respecto a la orientación de ese plano. Adentro de la pestaña Vector, en la categoría Planos, están los 3 planos ortogonales y podríamos construir un plano que no es ortogonal a partir de cualquiera de estos componentes. La escala del plano con el que se visualiza la podemos setear en el menú Display, adentro de esta opción. De fábrica, Grasshopper tiene un número 8 acá adentro, que para mí es demasiado grande porque siempre se superpone con lo que estamos construyendo. Además, podemos setear el origen del plano, construyendo un punto y enchufando ese punto en el único input que tiene este componente. Si yo ahora desplazo este punto en el espacio, se va a desplazar el origen del plano y el plano es el que setea el centro del punto y su orientación. Voy a trabajar con un plano en planta y voy a volver a Top View. Si yo quisiera mover este círculo, la geometría final, necesitaría una cajita como Move. Este componente me pide la geometría que quiero mover y me pide el vector de traslación. Una manera rápida de llamar un vector es escribir el nombre del eje con la dirección del vector que quiero construir. UnitX es un componente que outputea un vector que tiene largo 1 sobre el eje X. En este caso quiero un slider con decimales, así que escribo un número, un punto como separador decimal, porque este es un programa yankee, y tantas posiciones decimales como quiera. Enchufando esto en F, estoy editando la amplitud del vector de una manera más fina, porque tengo valores decimales en el medio. Pero también podría construir un vector más complejo por medio del componente vector XYZ. Este vector me pide un valor para cada coordenada y el resultado final es un vector que está moviendo el círculo tanto en X como en Y. Voy a setear este slider con valores negativos. Y fíjense que tanto el componente que construye vectores como el componente que construye puntos tiene los mismos 3 inputs, un valor para cada coordenada. Eso no es casualidad, los puntos y los vectores son el mismo objeto, son 3 coordenadas en el espacio. Adentro del visor podemos ver las coordenadas de este punto y adentro de este visor podemos ver las coordenadas de este vector. Si yo enchufo un vector a un parámetro de tipo punto, lo que va a hacer Grasshopper es convertirlo en la geometría de esa posición en el espacio. Y también puedo visualizar un vector con Vector Display, que primero me pide el origen desde donde dibujar el vector, que voy a escribir la coordenada 0,0,0 para que Grasshopper abra un parámetro punto que tenga guardado ese dato. Este es el vector que voy a visualizar. Son el mismo dato, 3 coordenadas, simplemente que en un caso las interpretamos como la posición, mientras que en el otro las interpretamos como el recorrido desde el centro del mundo de coordenadas hasta esa posición. Voy a quedarme solamente con el círculo y voy a apagar tanto el punto como el plano, seleccionándolos y haciendo clic derecho Preview Off. Esos componentes siguen corriendo, el círculo se sigue construyendo con respecto a ese plano, pero tanto el punto como el plano se dejaron de visualizar. Lo que quiero construir ahora son una serie de líneas perpendiculares al círculo. Primero voy a abrir el componente Divide Curve para dividir este círculo y conseguir el origen de cada una de esas líneas. Fíjense que este componente outputea los puntos sobre la curva y la tangente de la curva en cada uno de esos puntos. Con el componente SDL puedo construir una línea a partir de el origen que quiero que tenga esa línea, que van a ser estos puntos, la dirección que quiero que tenga esa línea, que va a ser cada una de estas tangentes, y el largo que quiero que tenga, que por ahora lo voy a dejar en 1. Estas líneas no son perpendiculares todavía, se están construyendo en la dirección tangente al círculo y las puedo rotar con el componente Rotate. Este componente me pregunta cuál es la geometría que quiero rotar, que son estas líneas. El ángulo de rotación en radianes, que si hago clic derecho degrees, puedo enchufar valores en grados. Y el centro de rotación, que es el plano que estamos viendo visualizado. Voy a enchufar un valor. Todas las curvas están rotando juntas con respecto a ese centro de rotación. Lo que debería hacer es que cada una de las curvas rote con respecto al mismo centro que le dio origen, que es lo mismo que sale del Divide Curve. Lo voy a enchufar ahora como el plano de rotación. Ahora cada curva se rota con respecto a su punto
y solamente debería editar el slider para poder rotarlas en el sentido opuesto, 90 grados negativos. Ahora tengo curvas perpendiculares saliendo de puntos sobre el círculo. Esta es una de las maneras de conseguir este resultado, pero producto de que las curvas las construí desde un principio por medio de vectores, lo que podría hacer es editar esos vectores tangenciales para que pasen a ser perpendiculares. Voy a desenchufar lo que entra por este input manteniendo apretado control y arrastrando con clic izquierdo, y también voy a desenchufar lo que entra por el input P. Ahora lo que voy a hacer es rotar las tangencias. Fíjense que al enchufar vectores a donde Grasshopper me pide geometría, los transformo en puntos. Por lo tanto, lo que estoy viendo es la visualización de las coordenadas en el espacio de esos vectores. Además, voy a visualizar los vectores, como hice antes, con Vector Display. Y les voy a mostrar que, rotándolo 0 grados, el resultado es exactamente el mismo. Las líneas van a salir tangenciales al círculo. Y los vectores que estoy viendo visualizados son cada una de esas tangencias. Al rotar esas tangencias, el componente se actualiza en vivo. Y no hace falta que yo edite el input P porque por definición los vectores están centrados en el 0, 0. Esto no sería lo mismo si no estuviéramos trabajando en planta. Si yo vuelvo a la perspectiva y abro un plano XZ que va a tener el mismo origen que le estoy dando al plano XY, al usar este plano para construir el círculo, la definición deja de funcionar como me lo estaba imaginando. Si yo roto los vectores 0 grados, las líneas se construyen tangenciales al círculo. Si yo miro esta construcción más o menos por encima, los ejes se rotan en planta. Pero para conseguir que estos vectores que eran tangenciales se conviertan en vectores perpendiculares, se deberían rotar con respecto a la misma orientación en la que está construida el círculo. Por lo tanto, debería abrir un plano XZ específico para el rotate. Ahora, ese es el plano de rotación y los vectores se transforman en vectores perpendiculares. Un plano, además de tener un centro y una orientación, tiene dos ejes. Voy a borrar toda esta construcción y quedarme solamente con el plano XY. Voy a trabajar en planta para construir un rectángulo. Y antes de empezar, me voy a asegurar de poner en fondo blanco y apagar el Z-Plane. El componente rectángulo me pide un plano para empezar, como hace el círculo. Y me pide tanto la dimensión en X como la dimensión en Y. Si yo enchufo un número, voy a ver que cambia la manera en la que se construye el rectángulo. Ahora estoy controlando el tamaño del número desde el plano hacia la derecha. Y en el caso de la dimensión en Y, estoy controlando el tamaño del rectángulo desde el plano hacia arriba. Si yo apoyo el mouse sobre alguno de estos inputs, voy a ver cómo está interpretando ese número. Y además, que el parámetro que me está pidiendo no es un número. Ese es el símbolo de un dominio. Y lo que está haciendo es escribir el dominio desde el 0 hasta el número que enchufé. Para construir un dominio, puedo abrir el componente constructDomain. Puedo enchufar un valor para setear el inicio del dominio y otro valor para setear el final del dominio. Y lo que sale por acá tiene el mismo formato que lo que leímos recién en el visor. Y al enchufar esto en la dimensión X, lo que está haciendo el componente es interpretar la dimensión en X como la recta que dibujan estos dos valores sobre el eje del plano. Por lo tanto, si yo quisiera una dimensión en X desplegada a un lado y al otro del centro del plano, debería editar este slider para que tenga valores negativos y así construir un dominio que se despliegue hacia un lado del 0 y hacia el otro lado. Para hacer un cuadrado, lo mismo debería hacer con la dimensión en Y. Debería editar cada uno de estos sliders para que tengan el mismo valor absoluto. Pero tiene que haber una manera más sencilla en la que no haga falta que yo edite los 4 sliders para modificar el tamaño de los dos dominios en las dos direcciones que tienen. Directamente podría borrar este slider y construir la versión negativa con un componente negative. Y además debería setear ambas dimensiones por medio del mismo dominio. Borrando este dominio y enchufando el dominio espejado de construir tanto en X como en Y, puedo setear el tamaño del cuadrado con un solo slider. Este slider no es el tamaño del lado del cuadrado, producto de que el dominio tiene el doble de tamaño que ese número. Por lo tanto, el cuadrado tiene un lado del doble de tamaño. Debería dividir este número por 2 y construir el dominio a partir de este número nuevo. Ahora sí, este slider es el tamaño del lado del cuadrado. Además, si yo quisiera rotar este rectángulo, puedo hacer la rotación del objeto en sí mismo o puedo rotar el plano desde donde se está construyendo, producto de que la orientación de esos ejes son las que definen la orientación en la que se construyen ambas dimensiones. Con el componente rotate, primero voy a tener el problema que tenía antes,
que es que esta rotación está sucediendo con respecto a un plano XY, así que es una rotación en planta, pero con centro en el 0, 0, que es el plano que estoy viendo ahí abajo. Lo que debería hacer es usar el mismo plano que estoy rotando, producto de que la rotación va a suceder en planta con respecto a los ejes X e Y, y además el centro va a coincidir con el centro del plano que estoy rotando. Podemos pensar en los planos que nos está pidiendo Grasshopper como los C-planes que construimos en Rhino. Son justamente los que definen la orientación en el espacio de cómo manipulamos la geometría. Por eso un componente como Scale NU significa Non-Uniform, reemplaza comandos de Rhino como Scale en 2 dimensiones o en 1 dimensión. Este componente nos pide la geometría que queremos editar, el plano desde donde vamos a hacer esa edición, que voy a usar el mismo plano rotado para trabajar con los mismos ejes, y el escalamiento que quiero hacer en el eje X de ese plano, en el eje Y de ese plano y en el eje Z. De fábrica, cada uno de estos números tiene el número 1 internalizado, por lo tanto no hay ningún escalamiento. Y si yo enchufo un slider con valores decimales, puedo controlar el escalamiento sobre el eje final de este plano. Si yo hubiese enchufado un plano que no está orientado como el rectángulo, como puede ser el plano anterior a la rotación, el escalamiento va a suceder en la orientación de ese plano y no en la orientación original del rectángulo. Fin de la clase.